السلام عليكم. الأستاذ سمير مودي، أستاذ اللغة الإسبانية بالثانوية التأهيلية الفقيه محمد بن بن بالمديرية الإقليمية لمراكش. اليوم غادي نقدموا الدرس الأول بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا. الدرس الأول في الوحدة السادسة. الدرس الأول العنوان ديالو Juventud Divino Tesoro. Buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Pues seguimos con nuestras lecciones y hoy vamos a estudiar un texto, una actividad en la unidad número 6. Como sabéis, el título de la unidad es Juventud Divino Tesoro y vamos a empezar entonces con la unidad número 6. Bien, entonces como vemos aquí, tenemos aquí el contenido de las actividades que vamos a hacer. Vamos a empezar con una actividad que habla de carreras y profesiones, las diferentes carreras que los estudiantes pueden hacer, carreras universitarias, y las profesiones correspondientes. En segundo lugar, vamos a ver actividades profesionales, es decir, en qué consiste el trabajo de cada profesional de los que vamos a ver. Y después pasamos a cómo podemos aconsejar, cómo podemos recomendar las diferentes formas de dar un consejo o dar una recomendación. Y terminamos con la forma y el uso del condicional simple. Muy bien, entonces, como primera actividad, tenemos aquí una serie de carreras universitarias, diferentes carreras. Por ejemplo, aquí tenemos arquitectura. Arquitectura, ya sabéis qué es, veterinaria, enfermería, pedagogía, periodismo, derecho y medicina. ¿Y en qué consiste el trabajo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver una columna con diferentes profesiones, ¿vale? Y se trata de relacionar cada profesión con la carrera correspondiente, es decir, relacionar estas carreras con estas profesiones que, como veis, están en desorden, no están ordenadas, ¿vale? Bien, entonces empezamos. Por ejemplo, la primera carrera, arquitectura. Entonces, si una persona estudia arquitectura, ¿qué puede hacer como trabajo? Entonces, evidentemente, va a ser arquitecto o arquitecta para el femenino, ¿vale? Entonces, a ver, os pregunto ahora, por ejemplo, una persona que estudia veterinaria, ¿qué puede hacer como trabajo? Efectivamente, entonces va a trabajar de veterinario o veterinaria. Muy bien. Tenemos después la profesión o la carrera de enfermería. Una persona que estudia enfermería, entonces, ¿qué puede hacer como trabajo? Efectivamente, entonces tenemos aquí puede ser enfermero o enfermera. Muy bien. A ver, una pregunta. Una persona que estudia pedagogía. Entonces, ¿cuál es la profesión que puede ejercer después en el futuro? Muy bien, entonces puede ser profesor o profesora. Muy bien. A ver, una persona que estudia periodismo, ¿qué profesión puede ejercer? Muy bien, entonces puede ser periodista. Y ojo, sabéis que las palabras terminadas en ista, entonces se utilizan tanto para el femenino como para el masculino, o sea, no decimos periodista. Entonces, periodista como futbolista, ciclista, dos palabras que se utilizan para los dos géneros, para el masculino y para el femenino. A ver, seguimos. La carrera de derecho, ¿sí? De derecho. Una persona que estudia derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ejercer como profesión? Muy bien, entonces puede ser abogado o abogada. ¿Se os ocurre otra profesión que puede hacer una persona que estudia derecho? Sí, puede ser también juez, ¿sí? Puede ser juez también. Muy bien, y terminamos con la carrera de medicina. A ver, una persona que estudia medicina, claro, efectivamente, muy bien, entonces puede ser médico o médica. Bien, entonces, ahora que hemos relacionado cada carrera con la profesión correspondiente, vamos a ver en la actividad siguiente qué hace cada profesional, ¿vale?
aquí si os fijáis tenemos qué hace cada profesional y tenemos aquí el ejemplo de profesor o profesora. ¿Qué hace un profesor? Tenemos aquí el modelo. Entonces, un profesor o el profesor da clases. Un profesor o una profesora enseña, aquí da clases de español, de matemáticas, de francés, de historia, geografía, etc. ¿Vale? Bien, entonces, si empezamos con la profesión de abogado o abogada, ¿qué hace un abogado? Muy bien, entonces un abogado defiende a sus acusados, defiende. Y ojo, recordad que el verbo defender es un verbo irregular, o sea que aquí defender y tenemos defiende a los acusados. A ver, la profesión de médico, ¿qué hace un médico? Muy bien, tenemos aquí el médico cura o bien trata enfermos, cura o trata enfermos. También un médico puede, después de consultar, ¿sí?, diagnostica la enfermedad y prescribe medicamentos, Muy bien, seguimos. La profesión o el periodista, ¿qué hace un periodista? Muy bien, un periodista redacta artículos, escribe o redacta artículos, realiza reportajes, muy bien, entre otras cosas, evidentemente. A ver, el arquitecto, ¿un arquitecto qué hace? ¿En qué consiste el trabajo de un arquitecto? Pues, efectivamente, un arquitecto diseña edificios, casas, etc. ¿Vale? Hace el diseño de cómo tiene que ser, se imagina la casa o el edificio, cómo tiene que ser, y hace un diseño, ¿sí? Un diseño. Seguimos con la profesión o con el veterinario o la veterinaria. A ver si os lo pensáis un poco. Muy bien, entonces un veterinario trata o consulta animales, ¿sí? Trata o consulta animales. A ver, no decimos médico de animales, no es un médico de animales, ¿vale? Es un veterinario. Y terminamos con la profesión de enfermero, enfermera. ¿Qué hace una enfermera o un enfermero? Muy bien, entonces un enfermero ayuda al médico, asiste al médico, asiste a pacientes, ¿vale? Entonces el trabajo de la enfermera o del enfermero es ayudar y asistir al médico, a los pacientes. Muy bien, pasamos ahora a la actividad siguiente. Consiste en aprender a dar consejos y recomendaciones. Como sabéis, hay muchas formas para dar consejos y recomendaciones. Por ejemplo, en esta situación, ¿qué le recomendarías o aconsejarías a un amigo que no sabe qué carrera elegir? Un amigo tuyo no sabe qué carrera elegir. Entonces, ¿qué le recomendarías? Vamos a ver entonces. Bien, para dar consejos podemos utilizar varias estructuras, ¿vale? Por ejemplo, te aconsejo que, o te recomiendo que. Muy bien. Otra estructura, otra expresión es te sugiero que, ¿vale? Y todas estas, las tres estructuras, y como ya sabéis, como ya hemos visto en otras clases, se utilizan con subjuntivo, ¿vale? Con el subjuntivo, ¿vale? Ejemplos, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, te aconsejo que elijas, y este es el verbo elegir, que está conjugado aquí en subjuntivo presente, ¿vale? Te aconsejo que elijas la carrera que más te guste. Uno de los primeros consejos es elegir, ¿vale? Entonces, elegir la carrera que a ti te gusta, ¿vale? Bien. Otro ejemplo, te recomiendo que lo consultes con tus profesores. Te recomiendo
que lo consultes con tus profesores. Aquí tenemos el verbo consultar, ¿vale? El verbo consultar, que está también en subjuntivo presente. O otra forma, es mejor que vayamos o que vayas a un foro de orientación. Es mejor que vayas. ¿Aquí qué verbo es? Muy bien, es el verbo ir. ¿En qué tiempo está conjugado? Muy bien, en subjuntivo también. Te aconsejo que vayas a un foro de orientación. Un foro, una reunión con muchos profesionales, representantes de escuelas superiores, universidades, donde se da información para orientar a los estudiantes o a los alumnos. Muy bien, o otras podemos ver, hay diferentes estructuras, pero nos basta con estas por ahora y vamos a ver otra forma para dar recomendación o consejo. Entonces tenemos aquí otras formas y vamos a observar una primera frase, dice: yo que tú elegiría la carrera que más me guste. Yo que tú elegiría la carrera que más me guste. Pasamos al siguiente ejemplo. Yo en tu lugar, es decir, si yo estuviera en tu lugar, lo consultaría con mis profesores. Entonces, si habéis observado bien las dos frases, a ver, tenemos aquí, en la primera frase, el verbo elegiría, verbo elegir, y aquí el verbo consultar, consultaría, ¿sí? Las formas, o la forma verbal marcada aquí en verde y aquí en azul, es la del condicional simple. A ver, ¿cómo se forma el condicional? Para los verbos regulares, por ejemplo, tenemos aquí el verbo estudiar, verbos terminados en ar, ¿vale? Sería estudiaría. Fijaos aquí, estudiar, estudiaría. Fijaos aquí en la terminación, ¿sí? Siguiente verbo, aprender. Es un verbo de segunda conjugación. Entonces, el verbo aprender sería, en condicional, aprendería, aprendería. ¿Vale? Tercer verbo, el verbo escribir. Tenemos el verbo escribir, que sería, en condicional, escribiría, escribiría. Muy bien, entonces con un poco de observación, si tenemos aquí tenemos los verbos, el infinitivo del verbo, de los tres verbos, y aquí tenemos el condicional. Si queremos deducir la regla o la formación del condicional, os dejo un momento para reflexionar. Efectivamente, fijaos aquí, mantenemos el verbo tal cual, aquí tenemos estudiar, aquí también estudiar, y tenemos aquí la terminación. Para el verbo aprender, también mantenemos el verbo aprender y añadimos la terminación. Y lo mismo con el verbo escribir, que sería escribiría. Muy bien, entonces la forma del condicional, la formación del condicional es como sigue. Entonces la morfología del condicional es infinitivo, mantenemos el infinitivo y añadimos la terminación ia. Y si, no sé si os recuerda algo esta terminación. Exactamente, es la terminación del imperfecto, del pretérito imperfecto de indicativo. O sea que infinitivo más ia, la terminación del imperfecto, ¿vale?, es el condicional. Muy bien, pasamos a la siguiente página y tenemos aquí una pequeña tarea que después de haber visto el condicional
la terminación, la formación del condicional, el uso del condicional que hemos visto se usa para dar consejos, para dar recomendaciones. Hemos visto la morfología del condicional de los verbos regulares. A continuación, os dejo una tarea para hacer en casa. Tenemos aquí, os pediría buscar el condicional de los verbos siguientes. Y os recuerdo que son verbos irregulares, ¿vale? ¿Sí? Entonces tenemos la lista de verbos aquí, el verbo hacer, el verbo saber, el verbo tener, el verbo venir y salir. Entonces os dejo esta actividad para hacer para la próxima vez, para hacerla en casa, hacer una búsqueda en casa y tenéis que escribir el condicional de estos verbos y ojo, os recuerdo que son verbos irregulares. Muy bien. Bueno, entonces hasta ahora hemos terminado la clase. Muchas gracias, queridos alumnos y alumnas. Y os quiero recordar que estos días no son días de vacaciones, ¿sí? Como tenéis aquí, tenéis que aprovecharlos al máximo para hacer deberes, repasar lecciones y consolidar vuestros conocimientos. Entonces nos vemos en otro vídeo y que tengáis un buen día. Hasta luego.